Buenos días a todos. Les agradecemos su visita. Ahora comenzamos con la segunda y última jornada de nuestro curso. Hoy dedicado a las patologías mieloproliferativas crónicas en general y a todo lo que sea mieloide. Nuestra primera conferencia estará a cargo nuevamente de nuestro amigo el doctor José Balbuena. Para quienes no lo conocen, es anatomopatólogo formado en la Universidad de Boston, especializado en patología quirúrgica selectiva y hematopatología en la Universidad de Texas, en el Medical Cancer Center, magíster en gestión de salud de la Universidad del Desarrollo, patólogo, docente y asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos presentará una actualización en el diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas crónicas según la Organización Mundial de la Salud 2016. Bueno, nuevamente buenos días. Quiero agradecer de nuevo la invitación al doctor Chandía y de la organización para participar en esta jornada. Yo les voy a hablar la actualización tanto de las neoplasias linfoides como mieloides. En los últimos años ha venido muy cargada de nuevas alteraciones moleculares y sobre todo en el área de las neoplasias mieloides el aspecto molecular es particularmente abrumador, ¿ya? Con la cantidad de nuevas alteraciones que hay. Yo voy a enfocarme hoy en los aspectos, los cambios relevantes, pero que son más que todo a nivel morfológico, que tienen una relevancia tanto para el diagnóstico como el manejo del paciente, que están recomendados en los criterios de las distintas neoplasias mieloproliferativas. Como bien sabemos, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, tanto la leucemia mieloide crónica, que es como la que comanda este grupo de enfermedades, son enfermedades clonales que tienen una alteración en común, que es unas alteraciones de genes o anormalidades de genes que codifican receptores con actividad de quinasa. Se caracterizan por presentar una proliferación. Lo que los caracteriza es una proliferación de una o varias líneas celulares hematopoyéticas, y la proliferación, por eso el término de cronicidad, está caracterizada porque hay todavía maduración, ¿ya? Todos en común, de una manera variable, en la mayoría, pueden estar en algún momento de su enfermedad. En estos pacientes se puede observar cierto grado de fibrosis medular. Y simplemente esto es un esquema para ver en cómo, en general, un esquema general dependiendo de las vías o la característica fenotípica, morfológica de estos síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos, pero que eventualmente, si vemos, la gran mayoría de estas neoplasias parte de su evolución en una transformación a un proceso leucémico agudo. La clasificación de la OMS, voy a tocar brevemente los aspectos de las neoplasias mieloproliferativas más frecuentes, como es en el caso de la leucemia mieloide crónica, el cromosoma Filadelfia positivo, leucemia crónica neutrofílica, policitenia vera, mielofibrosis primaria, tanto en su fase prefibrótica o celular y en su fase mielofibrosis o su fase fibrótica, trombocitemia esencial, leucemia neutrofílica crónica sin otro elemento de especificidad. De las neutrofílicas crónicas no voy a hablar porque realmente son muy raras, y voy a tocar más bien los puntos relevantes de policitenia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis, y hablar un poco, porque yo creo que esto es importante, de las neoplasias mieloproliferativas crónicas que no se pueden clasificar. Los aspectos relevantes en la nueva clasificación, en el caso de leucemias mieloides crónicas,
Uno, que el diagnóstico de leucemia amiloide crónica actualmente se puede hacer en sangre periférica y también con la confirmación de la presencia de la translocación 922 o cromosoma Filadelfia en esta. Sin embargo, el material muestra de médula ósea, bien sea un aspirado, sobre todo la médula líquida, es importante primero para realizar posteriores estudios citogenéticos que son importantes en estas enfermedades y también para ver el aspecto morfológico, en qué estado, en qué fase está la enfermedad, si es una fase crónica, una fase acelerada o inclusive una fase blástica. ¿Ya? Actualmente, con el Gleevec, en la era de Gleevec, la fase acelerada es menos frecuente, y para establecer el número o para establecer el diagnóstico de una fase blástica necesitamos el requerimiento de 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea o acúmulos de estos en sitios extramedulares para considerarlo una fase blástica. Y los criterios de la fase acelerada en la OMS. Hay una entidad, o sea, hay una parte provisional que tiene que ver más que todo, y eso quizás los próximos expositores lo vayan a tocar, que tiene que ver con la resistencia o no a las terapias inhibidoras de tirosina. Otros aspectos, los aspectos relevantes en caso de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, cromosoma Filadelfia negativa o pH negativa, es la presencia en la mayoría de los casos de esta mutación de CSF3R en las leucemias neutrofílicas crónicas, la utilidad, y eso ya es más inherente a nosotros, los patólogos, es la utilidad de la biopsia de médula ósea en el diagnóstico de policitemia vera y que actualmente se incluye como está incluido como uno de los criterios mayores, y ya después vamos a hablar un poco al respecto. La necesidad ¿ya? de tratar de diferenciar entre una trombocitemia esencial y una fase celular de una mielofibrosis, porque tienen evoluciones, un curso clínico distinto en el tiempo. ¿Ya? Y los criterios menores del diagnóstico de una etapa celular de mielofibrosis también tienen una relevancia tanto diagnóstica como pronóstica. Y es realmente uno de los problemas, y se hacen llamados y muchas uno escucha en los congresos y de editoriales, es la necesidad también de estandarizar los criterios morfológicos de estas enfermedades. Porque el problema es que hay una variabilidad entre un observador y otro, y la verdad es que a veces no es fácil, sobre todo cuando queremos clasificar a estos pacientes o asignarles una categoría diagnóstica. Este es el mapa, por decirlo así, actualmente de las alteraciones moleculares más frecuentes en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Como ustedes saben, en las neoplasias mieloproliferativas, si es cromosoma Filadelfia positivo, es automáticamente una leucemia mieloide crónica. Ya una vez que descartamos o simplemente se hace ese diagnóstico, nos queda este grupo de enfermedades que tienen aspectos clínicos patológicos distintivos, pero también al mismo tiempo tienen muchos aspectos que comparten muchos aspectos, tanto patológicos inclusive moleculares. ¿Ya? Posteriormente, todos, supongo que la mayoría conocen el estado de la mutación del gen JAK2, la más frecuente, que se ve prácticamente con eso. Tuvimos posterior al cromosoma Filadelfia un nuevo marcador clonal y que se ve prácticamente en el 95% de los casos de policitemia vera, pero en menor cuantía en trombocitemias esenciales y en etapas celulares de mielofibrosis. ¿Ya? También hay otras variantes de la mutación del JAK2, que es de la mutación del exon 12, que solamente se ve en los casos de policitemia vera.
Y actualmente las otras mutaciones, sobre todo esta, la calreticulina, está tomando una relevancia por algunas características clínicas y se ve es variable, uno lo revisa en la literatura, en algunos dicen un 30, otros un 40, inclusive hasta estudios dicen que hay una frecuencia, puede haber hasta una frecuencia del 80% de estas mutaciones en casos de trombocitemia esencial y mielofibrosis. Estos pacientes que son CAR positivos cursan con mayor trombocitosis y menores niveles de hemoglobina. Desde el punto de vista preanalítico, para nosotros poder hacer un diagnóstico adecuado y eventualmente hacer técnicas complementarias, las muestras de médula ósea tienen que estar fijadas en una formalina del 4%, ¿ya? Y descalcificadas en EDTA, porque de esta manera una fijación adecuada y una descalcificación adecuada nos permite preservar la antigenicidad y el ADN para hacer estudios moleculares. También tenemos que tener varios niveles para hacer tinciones, histoquímica, inmunohistoquímica, inclusive estudios de Fish se podrían hacer eventualmente en la médula ósea. Otra característica, algo que es relevante que no se menciona aquí, es el tamaño del tumor. Eso es más problema, o eso es un aspecto que es más inherente a nuestros colegas clínicos, pero la muestra realmente, si queremos sacarle provecho a esta biopsia, a esta muestra, tenemos que tener unas muestras adecuadas. Por lo general, una muestra de médula ósea adecuada debe ser mayor a 1,5 centímetros. ¿Ya? Ok. También, como dije, tenemos muestra adecuada para poder hacer técnicas de histoquímica y inmunohistoquímica. La reticulina y el triclómico actualmente son técnicas que tienen muchos años con nosotros, pero son actualmente muy relevantes, sobre todo en la evaluación de la fibrosis, en pacientes que van a ser tratados con la nueva generación de medicamentos como los inhibidores del JAK2. ¿Ya? Inmunohistoquímica es necesaria hacer marcadores tanto para evaluar los elementos inmaduros como el CD34, distintos elementos mieloides en capas neurogrativas con mieloperoxidasa y evaluar las distintas series eritroide y megacariocítica con anticuerpos dirigidos hacia el CD61 y CD71 respectivamente. ¿Okay? Morfológicamente, en los casos de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, tenemos una variabilidad tanto en la intensidad, o sea, en el incremento de la celularidad, así como los distintos compartimientos o las distintas líneas celulares. Entonces tenemos que en la polistemia vera y tanto la etapa celular de mielofibrosis se caracterizan por ser neoplasias proliferativas, celulares, a diferencia de la trombocitemia esencial, que es en la mayoría de los casos normocelular. Lo que distingue la trombocitemia esencial del resto es su displasia megacariocítica. Ese es el fenotipo, la presentación morfológica de estas neoplasias, ¿ya? Y también en otros aspectos tiene que ver, en el caso de Jovio, que en el caso de la policitemia vera, hay un aumento de la masa de la serie eritroide, y en cambio que en la etapa celular, en una mielofibrosis, hay un aumento de la serie granulocítica, y en el caso de trombocitemia esencial hay una médula que es normocelular. La policitemia vera, aspectos morfológicos relevantes. Conocen que hay un exceso de eritrocitos normocíticos en sangre periférica, puede haber neutrofilia y vasofilia también, y ocasionalmente puede cursar también con trombocitosis. La médula ósea de por sí es una médula hipercelular, ¿ya? Puede ser mayor del 80%, inclusive hay casos de hasta un 100%. Hay una panmilosis generalizada, pero sobre todo a expensas de la serie eritroide. Y esta eritropoiesis es normoblástica, no hay una alteración, no hay una displasia de estos elementos eritroides. Y también algo que es frecuente verlo es la displasia megacariocítica. Y esto es uno de los aspectos importantes, porque a veces la displasia megacariocítica en policitemia vera
nos hace pensar en el diagnóstico, bien sea de una trombocitopenia esencial o inclusive en algunos casos de una etapa celular en mielofibrosis. ¿Okay? Por definición no debe haber un aumento de blastos y en la mayoría de los casos hay un aumento leve al menos, o es normal un aumento leve de la trama reticular. Esto es clínicamente, tenemos tres fases en la polistemia vera, una fase inicial o un estadio inicial que es latente, después una fase clínica por decirlo así, y parte de la fase terminal o la evolución, la transformación en estos pacientes, eventualmente unos pacientes van a una fase de desgaste o fibrótica o una transformación leucémica a una leucemia mieloide aguda. Los criterios, estos eran los criterios de la OMS del 2008, que simplemente se consideraban criterios mayores, el aumento de la hemoglobina o el hematocrito, con los ajustes por sexo, y la presencia de la mutación del JAK2. ¿Ya? Como criterios menores tenemos médula ósea, niveles de EPO y formación endógena in vitro de colonias embriónicas. ¿Okay? Actualmente, los criterios del 2016, si se fijan, dentro de los criterios mayores, la médula ósea con estas características pasa a ser un criterio mayor, y la razón de eso es que hay casos de lo que se llama policitemia vera enmascarada, ¿ya? Es decir, que no cumplen uno de los criterios mayores de policitemia vera, es decir, hemoglobinas por debajo de este punto de corte, y que al evaluar la médula ósea morfológicamente es muy distintiva o característica de una policitemia vera. ¿Okay? Entonces, por eso actualmente se reconoce, o parte de los criterios mayores para el diagnóstico de policitemia vera es la evaluación de la médula ósea. Y este es un ejemplo representativo. Esto, como pueden ver, es una médula que es muy celular. Llama la atención estas islas, este aumento de estas células que con este marcador, que en este caso es una litroporina, representan más del 60% de los componentes elementos medulares y es compatible con una policitemia vera. En este caso también tenía JAK2 positivo. ¿Okay? Y en la fase de desgaste o fase fibrótica, la verdad es que se ve así, y si uno quiere comparar, o si alguien le pregunta, esto es una fase fibrótica post-policitemia vera, o decir es una mielofibrosis primaria, es imposible desde el punto de vista morfológico decir, porque se ven exactamente igual. La mielofibrosis primaria, otro énfasis que se hace actualmente en las recomendaciones de la OMS es la evaluación de la fibrosis, tanto aumento de la trama reticular como la presencia o no de fibrosis de colágeno, y porque eso tiene una importancia biológica, porque con eso vamos a evaluar una respuesta molecular, ¿okay? Que es con las terapias de inhibidores de JAK2. En el caso de los nuevos criterios, tenemos criterios mayores en la fase celular, que tiene que ver aquí, al contrario, en la clasificación del 2008, la policitemia vera era un diagnóstico que la médula ósea, la biopsia de médula ósea no se le da tanta importancia, simplemente por los parámetros clínicos y demostramos el diagnóstico. La diferencia de la trombocitemia esencial, de la trombocitemia esencial y mielofibrosis, donde los criterios mayores, tanto en el 2008 y actualmente, siguen, uno de los criterios mayores es la evaluación morfológica de la médula ósea. ¿Okay? Y estos son los otros, aparte de la demostración de la displasia megacariocítica, que es lo que define morfológicamente la mielofibrosis, tanto en su etapa celular como en su etapa fibrótica. También que debemos demostrar, como en todos los casos de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, Filadelfia positiva, tenemos que excluir las otras enfermedades, ¿verdad? Y hacer una demostración clonal. Actualmente en el pasado teníamos el JAK2 y actualmente tenemos otras herramientas clonales, como en el caso de las mutaciones de la K-reticulina o mutaciones del MPL. ¿Okay? Esto, si hay patólogos aquí, es la
recomendación que se hizo es la recomendación de la grabación de la mielofibrosis. Se mantiene, que fue publicada, fue uno de los grandes cambios que tuvo el libro de la OMS en el 2008, y la verdad es que no ha sido modificada mucho. La diferencia es que actualmente se incluyen o se recomienda la gradación tanto de la esclerosis de colágeno aparte y también el grado de osteosclerosis, porque tienen también para evaluar respuestas al tratamiento. Y en el caso cuando hablamos de una mielofibrosis grado 0, tenemos pocas fibras reticulares, ¿verdad?, que no forman intersecciones. En la mielofibrosis grado 1 empezamos a ver ya estas fibras reticulares empiezan a formar como una malla y se empiezan a entrelazar en unas con otras. Y tanto la diferencia entre la mielofibrosis grado 2 y la mielofibrosis grado 3 es que en la de grado 3 ya empezamos a ver fibrosis de colágeno de una manera más difusa. Y esto para que lo vean. Esto es para que lo vean. Este es el grado 0. Fíjense que aquí no hay escasas fibras en el intersticio. En el grado 1 empiezan ya a aumentarse, sobre todo a nivel perivascular. En el grado 2 ya empiezan a formar esta malla en todo el intersticio medular. Y en el grado 3, que es significativa, son fibras reticulares mucho más gruesas, y cuando hacemos una tinción de Van Gieson o triclónico de Masson, empezamos a ver ya áreas difusas con fibrosis de colágeno. Y es otras recomendaciones, que los europeos sobre todo recomiendan esto, es evaluar también los grados de colágeno, de deposición de colágeno, si es parcial, si es focal, parcial o difuso, y también los cambios en el caso de algunas de la mielofibrosis, también el tipo de osteoclerosis o cambios regenerativos óseos tienen una implicación cronológica. Este es un caso de una mielofibrosis primaria. Muchas veces esto es una médula, esto es un paciente adulto mayor de 70, 80 años, y cuando lo primero que llama la atención es que uno ve esta médula, y esta médula para la edad es una médula hipercelular, ¿ya? Mayor aumento. Lo que llama la atención son los megacariocitos, y estos megacariocitos tienen un espectro morfológico de formas pequeñas con núcleos inmaduros hasta formas grandes, gigantes, bulbosas, y que tienen una característica tanto en la mielofibrosis, en etapa celular como en etapa fibrótica. La displasia megagrosítica es donde ves, uno de los criterios de displasia megagrosítica es la formación de acúmulos de estas células, y en la mielofibrosis donde se ve el mayor, este fenómeno se ve muy marcado, donde se ven grandes acúmulos de megacariocitos, a veces, como en el caso de una etapa celular, estos acúmulos prácticamente es la celularidad de estas médulas en estos pacientes. Y bueno, y aquí como vemos, esta es una etapa celular en la mielofibrosis. Fíjense, todo esto que ven aquí es hueso, ¿verdad? Es neoformación ósea, y cuando vemos una médula poco celular, muy fibrótica, y las células que vemos básicamente son megacaricitos displásicos. Esto es para mostrarle que, y es parte del reforzamiento de lo que dijimos en un principio, si nosotros usamos los criterios histológicos, tenemos una buena técnica histoquímica para evaluar la reticulina del tricrónico, la evaluación, la gradación de la fibrosis es una gradación bastante reproducible entre los distintos patólogos o hematopatólogos. Y esto para mostrarles un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el Mass General, donde aplicaron los criterios de la OMS en el 2008, y simplemente 3 hematopatólogos evaluaron el grado de fibrosis tanto en pacientes, porque estos eran pacientes que entraron un protocolo con terapia inhibidora de JAK2, y evaluaron la fibrosis, y tanto la fibrosis como la celularidad en las biopsias iniciales y después posterior al tratamiento.
y se encontró que entre los patólogos había una alta concordancia entre evaluar la mielofibrosis, así como el grado de celularidad. ¿Ya? Entonces, estos dos criterios morfológicos, que los podemos hacer nosotros patólogos, la distinción histoquímica, si la podemos hacer, actualmente hay máquinas que se puede hacer en forma automatizada y realmente es formidable, las nuevas tinciones de reticulina, es algo que podemos hacer y es reproducible para hacer una adecuada caracterización de estas enfermedades. Todo tiene su problema y eso es como lo dije anteriormente, y este fue otro estudio de los europeos que evaluaron hace poco los problemas en hacer estas semi-cuantificaciones de fibrosis y esclerosis, de osteoclerosis, y en el espectro de todos estos, las mayores limitantes tienen que ver con el tamaño de la biopsia, los tamaños de las biopsias y los artefactos de adición. A veces la médula viene fragmentada, o también con la etapa preanalítica hay cortes, son cortes tangenciales, y nos limita mucho la evaluación de estos parámetros. En el caso de trombocitopenia esencial, los criterios mayores es la trombocitosis, la presencia de displasia megacariocítica, y la displasia megacariocítica usualmente en la trombocitopenia esencial es una displasia que lo caracteriza a unos megacariocitos gigantes que tienen núcleos hiperlobulados, bulbosos, algunos lo describen como en asta de ciervo, y tienden muy poco a formar agregados, pero no siempre, la verdad es que separarlo a eso entre la displasia megacariocítica se pueden ver en la positemia vera o mielofibrosis no es fácil. Obviamente otro de los criterios no cumplir otros criterios de otras neoplasias mieloproliferativas crónicas, la determinación de un defecto clonal, ya sea mutación del JAK2, MPE o calreticulina. Los criterios mayores, la presencia de otro criterio, otro marcador clonal o ausencia de una trombocitosis reactiva. ¿Okay? Para el diagnóstico se requiere 4 criterios mayores o 3 mayores y 1 menor. ¿Okay? El problema, y este es un caso bastante distintivo de trombocitopenia esencial, y vemos que una médula, este es un paciente que tiene una médula algo aumentada, pero es normocelular, si uno lo evalúa en los distintos campos, y lo que llama más la atención, y cuando uno evalúa los elementos medulares, hay una relación mieloide-eritroide dentro de un rango normal, y lo que llama la atención en este caso es la presencia en varios campos de estas megacariocitos, algunos se ven gigantes, esto es un megacariocito gigante, otros con una hiperpoblación y son núcleos bastante bulbosos, y bueno, por definición no debe haber ningún tipo de fibrosis. ¿Okay? El problema es que diferenciar entre una etapa mielofibrótica, el mayor problema en estos casos es diferenciar una etapa prefibrótica de mielofibrosis versus trombocitopenia esencial. Hasta el día de hoy eso sigue siendo un problema para nosotros. Uno trata de hacer estos ejercicios, por eso pero no es fácil. Y sin embargo, uno a veces cuando este problema siempre ha estado latente entre nosotros los patólogos, y siempre se han buscado las maneras de definir criterios histopatológicos que puedan separar lo uno a lo otro, pero en el pasado aparecieron ciertos artículos que decían que hacer la distinción no tenía tanta relevancia, pero actualmente se cree que sí, que hacer esa diferencia es importante desde el pronóstico, y este es uno de los ejemplos. Este es un artículo de un grupo italiano que estudiaron un gran porcentaje de pacientes, por encima de 1.200 pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas con el diagnóstico de trombocitopenia esencial, de los cuales el
diagnóstico de trombocitemia esencial a mielofibrosis se cambió en aproximadamente un 20% de los casos, y cuando hicieron los seguimientos de estos pacientes, vieron que había una diferencia significativa, sobre todo en la sobrevida global a 10 y a 15 años, con una con respecto a la otra. Y ese es el problema. Entonces, hay ciertos criterios que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial, como usualmente en la etapa celular de fibrosis es una médula hipercelular con un aumento de la serie amiloide. Yo siempre le digo a los residentes que es la celularidad que uno ve en una leucemia amiloide crónica, pero con una displasia megarecítica severa. En la leucemia amiloide crónica no hay displasia megarecítica severa. La displasia megarecítica de la leucemia amiloide son megagrecitos pequeños monolobulados. Eso uno ve, en cualquier caso, si uno ve una displasia megagrecitica y uno dice esto es una leucemia y hay parámetros clínicos de decir esto parece una leucemia amiloide crónica por leucocitosis, posiblemente no sea una leucemia amiloide crónica Philadelphia obstructiva. Puede ser una de estas variantes atípicas, como la leucemia amiloide crónica atípica, pero que es parte de una nueva entidad recomendada, que es parte de un proceso mieloproliferativo de mielodisplasia. ¿Okay? La cuenta plaquetaria, usualmente obviamente la trombocitemia esencial tenemos plaquetas por encima del 1.000.000, pero en algunos casos en etapas celulares podemos tener una trombocitosis un aumento de plaquetas bastante aumentada. Morfológicamente, a veces no es fácil separar la displasia megagrecitis puede verse similar entre un grupo y el otro, y desafortunadamente con los nuevos marcadores clonales, prácticamente los marcadores clonales, tanto la mutación del JAK2 las nuevas mutaciones de las carboticulinas, se ven un porcentaje parecido en estos pacientes. A veces uno se pregunta, quizás esto realmente es como la misma enfermedad en una evolución o un espectro fenotípico distinto, pero bueno, eso es especulativo, obviamente. ¿Okay? Y aquí brevemente, porque imagino que las doctoras van a hablar de las carboticulinas y todas estas alteraciones moleculares interesantes, abrumadoras. Uno se las aprende ahora, esta lista, y en 8 años más tiene que aprenderse otras 10 más. Pero eso es la evolución normal en estas enfermedades. Pero bueno, es interesante, estas mutaciones se ven en este grupo en pacientes, solamente están presentes en un porcentaje del 20 al 30%, como le dije en algunos estudios más, pero se ven en trombocitemias esenciales y en mielofibrosis. Y para nosotros, hacer el estudio mutacional, la realidad de muchos de nosotros, en nuestros laboratorios, los estudios moleculares o laboratorios de biología molecular, no hay implementación o hay también la limitación de recursos, y es por eso que todo marcador subrogante que pueda tener una aplicabilidad diagnóstica y tenga una buena correlación con un evento molecular de importancia, es bienvenido para nosotros como nueva herramienta diagnóstica. Y esto es para mostrarle que hace unos años atrás apareció este artículo, ¿verdad? Bienvenido en un journal de leucemia, en un One Journal, se creó en el laboratorio un anticuerpo policlonal dirigido a un péptido de una de las mutaciones más frecuentes de la carboticulina, y mostraron que era positiva a nivel citoplasmático, marcada solamente en los megacarecitos, en los casos en las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que eran JAK2 negativos y carboticulina positiva. Eso se ha validado en otros estudios, pero el que me llamó la atención, porque este es un estudio con un anticuerpo monoclonal ya comercial. Ya este está a la venta, es un laboratorio alemán, y yo tuve la oportunidad de preguntarle a la gente de uno de los invitados internacionales del Congreso en Buenos Aires, y le pregunté sobre este anticuerpo,
Y él me dijo que lo estaban utilizando, y la verdad es que la correlación entre el estado mutacional y la expresión aberrante para la neurotribulina en los megahercitos era bastante buena. No es 100%, obviamente, pero es bastante buena. ¿Okay? Entonces, para considerar. Otra cosa que tenemos que considerar en el diagnóstico o en la separación de una mielofibrosis en etapa celular es con los síndromes mielodisplásicos, que pueden tener características morfológicas muy similares. Y aquí es para mostrarles qué es lo que usualmente los síndromes mielodisplásicos con mielofibrosis no tienen: esplenomegalia, leukodysplastosis, y actualmente no se han determinado estas mutaciones clásicas de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, a diferencia de otros elementos. Y la displasia, por lo general, en los síndromes mielodisplásicos siempre vamos a tener ya a este nivel donde hay una fibrosis, ya va a haber un aumento de blastos, bien sea en el rango del 5 al 10%, del 10 al 19%. Para que vean, es muy difícil decir cuál es uno con respecto al otro. Entonces, por eso es que son criterios. Esto tiene que ser una integración de parámetros clínicos, morfológicos y actualmente moleculares. Ya para terminar, un poco sobre por qué. Porque las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Por definición, las neoplasias mieloproliferativas crónicas son neoplasias, entidades que cumplen todos los requerimientos morfológicos para hacer el diagnóstico de una neoplasia mieloproliferativa, pero no le podemos asignar una de categoría. Es decir, no podemos decir que esto cumple todos los criterios clínicos, patológicos de una polistemia vera, trombocitemia esencial o mielofibrosis. Pero la médula es una médula patológica de una neoplasia mieloproliferativa crónica. No es una hiperplasia, no es algo que podamos explicar que pueda ser una reacción secundaria a algo, sino es una médula que es patológica y es neoplásica. ¿Okay? La prevalencia entre los estudios es de un 10 a un 15%, yo creo que es más, y sobre todo porque uno se ha encontrado con estos casos que realmente dice: esto es una médula patológica, y uno le llama, es el típico escenario que nos llama nuestro colega, pero, o sea, yo no creo que es una, tú estás diciendo que es una etapa celular de mielofibrosis, pero no cumple los criterios, tampoco es trombocitemia, el llanto es negativo, entonces es un poco complicado. Pero tiene elementos, como dije, es una médula ósea hipercelular, hay un aumento de la granulopoiesis con desviación hacia la izquierda, puede haber displasia megacarocítica tipo trombocitemia esencial, con aumento de plaquetas LDH. Interesante, la hemoglobina y las cuentas plaquetarias y la cuenta blanca están dentro de los rangos normales para tener, y a diferencia de lo que estamos viendo en la médula, algo bien proliferativo. Puede ocurrir o no con esplenomegalia, y la presencia de las distintas alteraciones es variable. En la serie, esto es una serie un 70% para JAK2 y en menor proporción tanto para el MPD o la reticulina. Y esto es para mostrar, esto es un estudio reciente, una caracterización bastante extensiva en este grupo de neoplasia. Y esto es para mostrar un ejemplo. Esta es una paciente joven con una histología típica tipo trombocitemia esencial, ¿verdad? Donde lo caracteriza es esta displasia con la presencia de megacarocitos gigantes. Y este otro paciente, un paciente mayor del otro espectro, pero que tiene una histología tipo mielofibrosis, ¿ya? Pero que no cumple ninguno de los criterios para uno u otra de las entidades, ¿ya? Entonces, para terminar, este diagnóstico va a ser integrado. Hasta el 2017 hay sobreposición de parámetros clínico-patológicos, ¿verdad? Y es por eso la integración, la comunicación es importante. Sigue habiendo, con todo esto vamos a tener una variabilidad, pero bueno, cada vez podemos ser más rigurosos en nuestros criterios y evitar o hacer diagnósticos donde pueda haber una mayor posibilidad, una concordancia diagnóstica. Y esto lo resalto porque simplemente para nosotros es importante. La calidad de la muestra de la médula ósea, el tamaño, hace la gran diferencia. Hace una gran diferencia. ¿Ya? Y con esto termino. Muchas gracias.
información pronóstica podría aportarle al químico? La biopsia de médula ósea es importante, bueno, y eso también se menciona ahí, porque con la biopsia de médula ósea, la información adicional, ¿ya? Porque acuérdense que ustedes saben que muchas veces lo que está pasando en la médula, en algún momento de la enfermedad, no hay un reflejo en la sangre periférica, que es el caso cuando ustedes evalúan el funcionamiento o la capacidad de esa médula, que es lo que está pasando. La biopsia de médula ósea tiene una importancia por dos razones. Una, para ver si hay aumento, básicamente es eso, una, que si hay aumento o no de blastos, ¿verdad? Hay a veces, y yo siempre a veces lo pongo cuando recibo estas médulas, hay a veces una marcada desviación de la maduración con un aumento de blastos borderline, pero igual uno pone en la OMS del 2008, o creo que fue el grupo si me recuerdo bien, el grupo de Anderson, decían que la desviación hacia la izquierda, aún sin aumento de blastos dentro del rango de lo que consideramos fase acelerada, tenía un comportamiento clínico similar a una fase acelerada. ¿Ya? Entonces yo a veces eso lo pongo, y obviamente si tenemos un aumento por el rango mayor del 20%, ya eso uno puede decir que es una fase blástica. Y lo otro relevante es con la evaluación si hay o no fibrosis. Un pequeño presupuesto y muchas gracias por su... Gracias a ustedes, de nuevo.